clase de hoy nos tocaba ver tres temas. Como primero vamos a conocer una herramienta que nos permite desarrollar el modelo de costo, volumen, utilidad, que es el análisis de sensibilidad que existe entre las diferentes variables. Y después nos vamos a adentrar en el análisis de qué pasa cuando no es un único producto con el cual trabaja la empresa, cómo llegamos a ese punto de equilibrio. Y por último, un ejemplo de aplicación de este modelo en lo que es organizaciones sin fines de lucro, o bien organizaciones que se dediquen a prestar servicios que quizás no se pueda ver o cuantificar de manera directa en cantidad de unidades físicas de un producto, sino más bien de prestaciones, ¿bien? En el caso de servicios, supóngase de instalaciones, de una conectividad a Internet, o de organizaciones sin fines de lucro, de cantidad de beneficiarios alcanzados por X política o destino que tenga la organización. Bien, entonces me dicen si ven la pantalla. Yo la voy a agrandar un poquito para que podamos ver un poco mejor. Hoy también voy a tener como soporte el grupo de WhatsApp en la otra computadora para que me escriban por ahí. Uno, cuando está como convocante a reunión y más compartiendo pantalla, se le dificulta un poco la vista de la función de chat, pero o activa el micrófono o nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, nos vamos a imaginar una organización en la cual tenemos un precio de venta de un único producto fijado en 100 pesos, tenemos costos fijos de 150.000 pesos, el costo variable unitario de 60 pesos. Recuerden de que esto forma parte de uno de los supuestos del modelo, que tanto el precio de venta, el costo variable unitario y los costos fijos son conocidos y constantes dentro de un rango relevante de actividad. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre un escenario base y sobre dos supuestos alternativos. En este caso, como primera medida, vamos a ver cómo es el comportamiento de los costos respecto al nivel de actividad. Es decir, como la solapa lo indica, la variable que vamos a tocar y vamos a empezar a mover es la cantidad de unidades vendidas. ¿Bien? Entonces vamos a tener que, como primera medida, vamos a tener el escenario base, donde nos vamos a proponer generar el punto de equilibrio para este escenario base, tanto en unidades como en pesos, ¿bien? Y nos vamos a empezar a mover en el supuesto 1 y en el supuesto 2, que, como leemos acá, en el supuesto 1 vamos a ver que existe una reducción en la cantidad de unidades vendidas del 20%, y en el supuesto 2 un incremento de las unidades vendidas en un 20%, siempre con respecto al escenario base. Entonces, como primera medida, para no confundirnos, nos centremos en el escenario base que nos propone este ejercicio, y después nos vamos a empezar a correr hacia la derecha. Entonces, vamos a buscar el punto de equilibrio en unidades. Como sabemos, el punto de equilibrio en unidades está dado por los costos fijos sobre la contribución marginal unitaria. ¿Cuál es la contribución marginal unitaria? La diferencia entre el precio de venta y los costos variables unitarios. Esto está dado aquí, por diferencia. Van a ver que lo podemos referenciar como la celda C4 menos C6, ¿bien? Perdón. Y ya generamos ese dato de la contribución marginal unitaria.
Bueno, Juan Cruz tiene problemas para entrar al aula, no me figura alguien a la espera de ingresar al aula, en la sala de espera. Creo que ayer tuvo el mismo problema, esperemos que lo pueda solucionar. Entonces vamos a tener los 150.000 pesos, que es dato, sobre la contribución marginal unitaria de 40 pesos. Entonces vamos a llegar a un punto de equilibrio en unidades de 3.750 unidades para esta empresa bajo estos supuestos y estos precios. Y preparamos el cálculo del margen de seguridad que habíamos dicho que era la diferencia entre, bueno, se podía dar en cantidades o en pesos, en este caso calculada en pesos, perdón, cuando me distraigo es porque estoy autorizando gente a ingresar al aula, ¿bien? Entonces, decíamos que el margen de seguridad en unidades va a estar dado como la diferencia entre la situación actual de la organización versus el punto de equilibrio en cantidades determinados para este ejercicio. Entonces, nosotros en el escenario base decimos de que la organización produce y vende 5.000 unidades. Entonces vamos a tratar de determinar si este margen de seguridad es el que indicamos. Entonces hacemos cantidad por el variable unitario en ventas, que sería el precio por cantidad, 500.000, cantidad por costo variable unitario, para sacar el costo variable total. La contribución marginal surge de la diferencia entre las ventas menos los costos variables y nos va a dar una contribución marginal de 200.000 pesos. ¿Bien? Ahora, a esa contribución marginal, si les restamos los costos fijos, vamos a tener una utilidad neta de 50.000 pesos. Nótese que al costado generamos un nuevo cuadro para determinar que la contribución marginal representa un 40% del total de ventas y la utilidad neta un 10% sobre las ventas totales. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve eso? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros estamos en este supuesto de 5.000 unidades producidas y vendidas. Y nuestro punto de equilibrio está dado como la diferencia entre la situación, el punto de equilibrio lo habíamos calculado en unidades bajo esta fórmula. Costo fijo sobre contribución marginal unitaria. El margen de seguridad, ahora sí, es lo que yo les quería comentar, está dado por la diferencia entre la situación actual, es decir, las 5.000 unidades, y el punto de equilibrio en unidades. En este caso, tenemos un margen de seguridad de 1.250 unidades. ¿Qué nos representa ese margen de seguridad en unidades? La cantidad de unidades que yo puedo disminuir en mis ventas y así lograr cubrir al menos la totalidad de los costos fijos y la totalidad de los costos variables. Es decir, llegar a estar en el punto de equilibrio. Y acá, como comprobación, vamos a ver que la utilidad neta, también, que acá vemos que es de 50.000 pesos, la podemos calcular como la cantidad de unidades vendidas por encima del punto de equilibrio por la contribución marginal unitaria. Es decir, nosotros aquí determinamos que nuestro margen de seguridad en unidades son las 1.250 unidades que estamos por encima del punto de equilibrio por la contribución marginal unitaria. Entonces estos 50.000 pesos están dados por la celda F6, donde teníamos marcada nuestra contribución marginal unitaria, y
multiplicado por la celda E26, donde tenemos el margen de seguridad en unidades. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Alguien no entiende algo? ¿Me hago explicar? Bueno, seguimos. También vimos que tenemos en este caso, tenemos la fórmula de punto de equilibrio en unidades, pero también teníamos la posibilidad de encontrar nuestro punto de equilibrio en pesos. ¿Cómo? Habíamos trabajado ayer sobre la fórmula de cómo llegar a esta expresión algebraica, determinando costos fijos, todo sobre 1 menos la mezcla de ventas o el porcentaje de costo variable sobre ventas netas. Ese 1 menos porcentaje de ventas que hablábamos ayer, que no es más que la relación entre el costo variable y las ventas netas. Bueno, acá en realidad lo podríamos corregir como el precio de venta, ¿sí? Para que no nos confunda. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo tenemos? Los costos fijos siguen siendo los mismos, 150.000 pesos, que en este caso los tenemos marcados en la celda C5, acá arriba, en los datos, ¿bien? Y abajo tenemos 1 menos 60, que es nuestro costo variable unitario, sobre el precio de venta. ¿Bien? Entonces, este 60 sobre 100 nos da 0,60. Cuando hacemos 1 menos esta razón, nos va a dar 0,40. Entonces, para llegar al punto de equilibrio en pesos, vamos a tener que dividir el costo fijo total de los 150.000 pesos dividido en 0,4 en este caso. Bien, entonces vamos a dividir los costos fijos sobre, decíamos, la contribución marginal porcentual. Entonces acá tenemos el punto de equilibrio en pesos, es decir, se deberían vender en las condiciones indicadas por lo menos 375.000 pesos para lograr el punto de equilibrio. Y nótese de que nosotros vendemos 500.000 pesos. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar sobre estos dos supuestos. El primer supuesto nos indica una reducción en la cantidad de unidades vendidas del 20%. Y el supuesto 2, un incremento en la cantidad de unidades vendidas del 20%. Nos vamos a mover un poco hacia la derecha y vamos a ver que el primer supuesto nos dice que disminuye un 20% sobre las 5.000 del escenario base. Entonces vamos a trabajar con cantidades de 4.000 pesos y vamos a trabajar sobre, en el supuesto número 2, sobre una cantidad de 6.000 pesos. Siempre manteniéndose constante el resto de las variables, ceteris paribus, precio de venta de 100 pesos, costo variable de 60 pesos y costos fijos de 150 pesos. Entonces tenemos que vamos a tener una venta de cantidad de 4.000 por precio de venta 100, 400.000 pesos. Bien, acá vemos cómo las celdas H13 e I13 son las que se multiplican, al igual que para los costos variables, ¿sí? La cantidad son los 4.000 pesos por el costo variable unitario de 60 pesos. Nos da 240.000 pesos.
La contribución marginal es de 160 pesos. Vamos a la contribución marginal destinarla a cubrir los costos fijos y vamos a ver que obtenemos una utilidad de 10.000 pesos. Ahora vemos si esto alteró nuestro punto de equilibrio en unidades. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque no se alteró ni los costos fijos ni la contribución marginal unitaria. Entiéndase, no se modificó los costos fijos ni tampoco aquellas variables que conforman la determinación de la contribución marginal unitaria: precio de venta, costo variable unitario. Entonces, la diferencia va a seguir siendo 40 pesos de contribución marginal unitaria. Entonces, esta razón va a seguir siendo 3.750 pesos. Ahora, la diferencia está en nuestro margen de seguridad en unidades, que antes era de 1.250 unidades y ha bajado a ser solamente de 250 unidades. La diferencia es de 1.000 unidades menos, que es lo que tenemos acá: 5.000 a 4.000. Bien, se vuelve a verificar de manera indirecta si esta utilidad neta fue sacada de manera correcta, como la cantidad de unidades vendidas por encima del punto de equilibrio, ahora tan solo 250 unidades, por la contribución marginal unitaria, que no fue modificada porque la relación precio de venta, costo variable unitario, en el supuesto 1 no ha cambiado. Entonces, vemos que la celda F6, que es donde habíamos dejado calculada nuestra contribución marginal unitaria, multiplicada por el margen de seguridad, en este caso las 250 unidades, nos da una utilidad neta de 10.000 pesos, que es la que se verifica acá. Sacando el punto de equilibrio en pesos, vamos a ver que es lo mismo. ¿Por qué? Volvemos a decir lo mismo. No ha cambiado ninguna de las tres variables que determinan el punto de equilibrio, tanto en pesos como en unidades. Llámese costo fijo, costo variable unitario y precio de venta. Lo único que hemos alterado es la cantidad de unidades vendidas. Bien, entonces, el punto de equilibrio en pesos va a ser el mismo que en el supuesto base. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, vamos a ver que practicando estos porcentajes al costado, vamos a poder ver de que la contribución marginal sigue representando un 40% sobre las ventas totales, pero la utilidad neta bajó representa solo un 2,5% de las ventas totales. En porcentajes, la utilidad neta bajó un 7,5%. Entonces podemos decir que ante una reducción del 20% de las unidades vendidas, ante una reducción del 20% de las unidades vendidas, no vemos alterada la contribución marginal. ¿Por qué? Porque no se afectó ninguno, el tridente que compone, no se va, en principio, el binomio precio de venta, costo variable unitario, que determina la contribución marginal unitaria, ni tampoco el tercer factor que interviene en la determinación del punto de equilibrio, que son los costos fijos. Bien, entonces, la relación contribución marginal a secas, es decir, la agregada, la total, sobre las ventas totales, sigue siendo del 40%. Pero vemos que existe una disminución en la relación que tiene la utilidad neta sobre las ventas totales. Cuando en el escenario base era del 10%, en el supuesto 1 es tan solo del 2,5%. Es decir,
que se desplomó en un 75% al haberse afectado tan solo un 20% en la cantidad de unidades vendidas. Bien, ahora, ¿qué pasa en el supuesto 2? Incrementamos las cantidades en un 20% en función sobre el escenario base. Entonces ahora vamos a trabajar sobre una cantidad de 6.000 unidades, multiplicadas por el precio de venta que no se ha modificado, 600.000 pesos el total de ventas. 360.000 pesos el total de costos variables, multiplicando los 6.000 de cantidad por el costo variable unitario de 60 pesos. Por diferencia, sacamos la contribución marginal total sobre este escenario. Que vean que también representa el 40% sobre el total de ventas. La destinamos a esta contribución marginal a soportar la totalidad de los costos fijos y así vemos de que generamos una utilidad de 90.000 pesos. Entonces, vamos a ver que ante el incremento, voy a prescindir del análisis porque no tiene mucho sentido de que volvamos a estudiar en el supuesto 2 el punto de equilibrio en unidades y en pesos, pues ya determinamos de que es lo mismo para los tres escenarios. Bien, obviamente que sí va a variar el margen de seguridad en unidades y vamos a tener la posibilidad de comprobar si esta utilidad neta está sacada de manera correcta. Pero prescindiendo ese análisis, porque considero que sería repetitivo, nos centremos en esto, que es donde radica la importancia del análisis de sensibilidad. Es decir, si a la variable cantidad de unidades producidas y vendidas la incrementamos en un 20% en el supuesto 2, vamos a ver que la utilidad neta sobre ventas incrementa de manera sustancial. Porcentualmente podemos decir que se duplica con respecto al escenario base. Bien, en el escenario base vemos que la utilidad neta tan solo representa el 10% de las ventas totales, mientras que ante un aumento del 20% de las cantidades vendidas, de manera porcentual se incrementa en un 50% la relación entre la utilidad neta y las ventas totales. ¿Bien? Bueno. Este sería el análisis de sensibilidad ante cambios en la variable cantidad de unidades vendidas. Vamos a pasar a analizar qué pasa cuando modificamos el precio de venta. Tenemos entonces, vamos a ver qué sucede ante cambios en el precio de venta. Entonces, en el escenario base vamos a tener un precio de venta de 100 pesos, vamos a tener costos fijos de 150.000 pesos y un costo variable de 60 pesos. En el supuesto 1 vamos a trabajar con un incremento de precio de venta de un 10% y en el supuesto 2 una disminución del precio de venta ahora de un 20%. Entonces vamos a anclar la variable costo variable unitario, vamos a anclar la variable costos fijos totales y vamos a anclar la variable cantidad de unidades vendidas. Y vamos a, una vez aisladas esas otras tres variables, modificar el precio de venta y entender la relación que esto tiene o el impacto de manera porcentual en las variables contribución marginal y utilidad neta. Entonces vamos a tener en el escenario base una contribución marginal 1, que le llame, va a ser la diferencia entre el precio de venta en el escenario base de 100 pesos menos el costo variable unitario de 60 pesos. Y vamos a ver de que tal cual como en la solapa anterior, vamos a tener cantidad de 5.000 por el precio de venta de 100, 500.000 pesos,
cantidad 5.000, por costo variable unitario de 60 pesos, nos da 300.000 pesos. A eso, a las ventas le restamos todos los costos variables y nos va a dar la contribución marginal. Calculamos la relación de manera porcentual y determinamos que en el escenario base es del 40%. La contribución marginal la destinamos a soportar los costos fijos y así todo nos sobra y nos genera una utilidad de 50.000 pesos en este ejercicio, que representa un 10% sobre el total de ventas. Vamos a ver que el cálculo en el punto de equilibrio en unidades y en pesos es el mismo que la solapa anterior. Va a cambiar para los supuestos 1 y para los supuestos 2 de esta solapa, donde, les recuerdo, trabajamos sobre la alteración de la variable precio de venta. En el supuesto 1 vamos a trabajar un incremento del 10%, es decir, el precio de venta va a pasar a ser de 100 pesos a 110 pesos. Y en el escenario del supuesto 2 vamos a ver una disminución del 20% del precio de venta. De 100 pesos vamos a pasar a 80 pesos. Entonces, nos centremos en el análisis del supuesto 1. Vamos a tener que la cantidad sigue siendo 5.000 por el nuevo precio de venta de 110 pesos. Multiplicados nos da ventas de 550.000 pesos, un costo variable total de 300.000 pesos, que nos genera una contribución marginal de 250.000 pesos, que representa el 45,45% en función a las ventas totales. Nótese que se incrementó en un 5,45% la relación porcentual versus el escenario base. Esta contribución marginal la destinamos a soportar los costos fijos y nos genera una utilidad de 100.000 pesos, que representa un 18,18% del total de ventas. Ahora sí nos va a modificar el cálculo del punto de equilibrio en unidades como en pesos. Entonces vamos a ver que no se modifica la variable costos fijos totales, pero sí vamos a tener una nueva contribución marginal que va a estar dada por la diferencia del precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que pasó de ser en el escenario base de 40 pesos a ahora ser de 50 pesos. Es decir, que cada unidad vendida nos genera a nosotros una contribución marginal de 50 pesos que se destina al soporte de los costos fijos de la organización. Entonces, claramente nos va a dar un punto de equilibrio expresado en unidades menor que en el escenario anterior. ¿Por qué? Porque la contribución marginal aumentó. Y vamos a ver que esto, si lo expresamos en pesos, el punto de equilibrio expresado en pesos, claramente esta relación costo variable unitario sobre precio de venta también ha cambiado. Es decir, tenemos 60 pesos sobre 110 y en el escenario base teníamos 60 pesos sobre 100. Entonces, esto en pesos nos va a dar un punto de equilibrio de 330.000 pesos, cuando antes era de 375.000 pesos. Como conclusión decimos sobre este supuesto número 1 que ante un incremento de tan solo el 10% del precio de venta, ceteris paribus el resto de las variables, tiene un incremento más que proporcional en la utilidad neta que aumenta en un 18,18%. Explicado por qué, por un incremento en la contribución marginal, tanto de manera porcentual como de manera absoluta. Lo vemos más claro de manera absoluta cuando la contribución marginal 1 pasa de 40 pesos a ser 50 pesos. Bien, entonces los esfuerzos que tiene que hacer la organización ahora, al tener una contribución marginal mayor,
es menor ese esfuerzo que tiene que hacer para llegar al punto de equilibrio. Es decir, lograr cubrir la totalidad de los costos fijos y la totalidad de los costos variables. Antes tenía que esforzarse para vender al menos 3.750 unidades y ahora con vender tan solo 3.000 unidades ya logra cubrir la totalidad de los costos fijos. Bien, entonces, pasando al supuesto número 2, que repasemos, el supuesto número 2 preveía una disminución en el precio de venta del 20% con el resto de las variables ancladas. Entonces vamos a ver que sobre el escenario base de 100 pesos, acá vamos a pasar a un precio de venta de 80 pesos. El costo variable unitario se mantiene de la misma forma y el costo fijo también. Entonces, y la cantidad también, perdón. Entonces, estas 5.000 unidades multiplicadas por este nuevo precio de venta de 80 pesos nos va a dar unas ventas totales de 400.000 pesos, los costos variables van a ser 300.000 pesos. Nótese lo fuerte que baja la contribución marginal a representar tan solo el 25% sobre el total de ventas, es decir, disminuyó de un 40% a un 15%, la relación, perdón, de un 40 a un 25%, por eso disminuyó un 15% la relación de la contribución marginal sobre el total de ventas. Y vamos a ver de que esta contribución marginal no logra soportar la totalidad de los costos fijos, por ende estamos en un escenario de pérdida de 50.000 pesos. Bien, entonces, si calculamos nuestro punto de equilibrio en unidades, vamos a ver que nuestra contribución marginal unitaria, la contribución marginal unitaria número 3, ha bajado a tan solo 20 pesos y vemos que nuestro punto de equilibrio en unidades es de 7.500 unidades y nosotros en nuestro escenario actual estamos en tan solo 5.000 unidades. Bien, vamos a determinar que nuestro punto de equilibrio en pesos es de 600.000 pesos cuando nosotros solamente estamos vendiendo 400.000 pesos. Bueno, seguimos entonces. Les comparto nuevamente la pantalla, así empezamos a ver una nueva solapa. Bien. Me avisan si la pueden ver. En esta tercera solapa, recordemos que estamos analizando la sensibilidad de las variables con las cuales estamos trabajando en el modelo costo-volumen-utilidad. Ya vimos qué pasa cuando se modifican la cantidad de unidades vendidas, cuando se modifica el precio de venta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se modifica el costo variable unitario. Vamos a partir, al igual que antes, sobre un escenario base y vamos a trabajar sobre dos supuestos en paralelo. En el escenario base vamos a tener que el precio de venta es de 100 pesos, los costos variables unitarios de 60, los costos fijos de 150.000 pesos y las cantidades de 5.000. Como siempre, el escenario base. ¿Bien? Entonces, tenemos que... perdón, ya recuerdo que cuando me distraigo es porque estoy admitiendo a algún compañero al aula. Vemos que en el supuesto base el costo variable unitario va a ser de 60 pesos y vamos a tener una contribución marginal de 40. Así vamos a ver que se modifica en el supuesto 1 y en el supuesto 2. ¿Por qué? Porque el primer supuesto dice que vamos a tener un incremento del 5% en el costo variable unitario, entonces va a pasar de los 60 pesos del escenario base a 63 pesos en este caso, bien, y
una disminución del costo variable en un 10% para el escenario del supuesto 2. Vamos a tener un costo variable unitario número 3 que va a bajar un 10% desde 60 pesos a 54 pesos y por ende vamos a tener una nueva contribución marginal dada, repetimos de nuevo, como diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. El escenario base ya lo conocemos, no hace falta que lo repasemos, nos daba un punto de equilibrio en unidades de 3.750 unidades y en pesos de 375.000. Bien, decíamos que la contribución marginal representaba en el escenario base un 40% sobre el total de ventas y las utilidades netas representaban un 10% sobre el total de ventas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando incrementamos un 5% el costo variable unitario o cuando disminuimos un 10% el costo variable unitario. Es decir, el precio de venta va a seguir fijo, la cantidad va a seguir fija, los costos fijos van a seguir siendo fijos, a un nivel de 150.000 pesos. Entonces vamos a tener ventas, cantidad de 5.000 por el precio de venta de 100, 500.000. Este nuevo costo variable unitario de 63 pesos por la cantidad de las 5.000 unidades nos va a dar un costo variable total de 315.000 pesos. Una contribución marginal de 185.000 pesos, que representa un 37% sobre el total de ventas, que las destinamos a soportar los costos fijos totales y nos genera una utilidad de 35.000 pesos, que representa un 7% del total de ventas. Vamos a calcular un nuevo punto de equilibrio en unidades, donde el costo fijo que teníamos como dato no se modifica, pero sí se va a modificar la contribución marginal unitaria, que es el denominador de nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una contribución marginal nueva. ¿Por qué? Porque modificó uno de los factores que interviene en su determinación, que es el costo variable unitario. Bien, entonces ahora, en vez de ser 40 pesos, vamos a tener una contribución marginal unitaria de 37 pesos, lo que nos va a dar un nuevo punto de equilibrio en unidades de 4.054 unidades. Y un punto de equilibrio en pesos de 405.405. Ahora bien, vemos que podemos analizar que ante un incremento del costo variable del 5%, vemos que la contribución marginal disminuye un 3%, al igual que la utilidad neta. Bien, que no representa mucho en primera medida. Si nos vamos al supuesto número 2, donde tenemos un costo variable unitario nuevo, que producto de una disminución del 10% sobre el costo variable unitario del escenario base, que va a producirnos una contribución marginal sub 3, si se quiere, de 46 pesos. Entonces, vamos a seguir con la variable cantidad de unidades vendidas, precio de venta, costos fijos totales ancladas a los valores del escenario base. Entonces, el total de ventas no me va a modificar, sí me va a modificar el costo variable total, porque modificó el costo variable unitario. Bien, vamos a tener una contribución marginal de 230.000 pesos, que representa el 46% del total de ventas, destinadas a cubrir los costos fijos y que al sobrar generaron una utilidad neta de 80.000 pesos, que representa un 16% del total de ventas. Entonces vamos a ver que una disminución del 10% del costo variable unitario nos da un hándicap, una diferencia positiva de 6 puntos en la contribución marginal, y igual
en la utilidad neta. Vamos a tener, como les dije anteriormente, una contribución marginal nueva, por ende nuestro punto de equilibrio se va a modificar de las 3.750 del escenario base a 3.261. Y de los 375.000 pesos del escenario base va a disminuir a 326.087 pesos. Entonces vemos que se podría concluir en principio de que ante variaciones en el costo variable unitario no se reportaron tantas diferencias porcentual en el costo, en el margen de contribución y en la utilidad neta, como veíamos cuando alterábamos el precio de venta, bien, o la cantidad de unidades vendidas en los escenarios anteriores. Bien. Entonces, vamos a pasar a ver la solapa de qué sucede en un escenario en el cual nosotros vamos a estar modificando nuestro costo fijo del escenario base. Entonces vamos a tener cantidades, precio de venta y costo variable unitario anclados, y lo que va a modificar es nuestro costo fijo, que en el escenario base es de 150.000 pesos, en el supuesto 1 es de 160.000 pesos, y en el supuesto 2 es de 135.000 pesos. Entonces, prescindimos del análisis de cómo llegar al punto de equilibrio en el escenario base, porque ya lo vimos con anterioridad. Vamos a ver ahora el escenario del supuesto número 1, donde los costos fijos se incrementan de 150.000 a 160.000 pesos. Entonces vemos que la contribución marginal se va a mantener en un 40%, no va a representar variación con respecto al escenario base. ¿Por qué? Porque no se alteraron ninguno de los dos elementos que determinan la contribución marginal: precio de venta y costo variable unitario. Entonces, esos 200.000 pesos destinados a soportar la carga de los costos fijos va a generar una utilidad, ahora sí, de 40.000 pesos, un poco menor que en el escenario base, y eso sí nos va a alterar el punto de equilibrio, porque ahora bien, el numerador de nuestra fórmula de punto de equilibrio en unidades va a estar modificado de 150 a 160.000 pesos. Entonces vamos a ver que cambia de 3.750 unidades a 4.000 unidades, y de 375.000 pesos a 400.000 pesos. Ahora bien, cuando existe una disminución en el costo fijo total, vamos a ver que, al igual que en el supuesto 1, el porcentaje de la contribución marginal no se altera, porque, volvemos a decir lo mismo, no se modificó ni el precio de venta ni el costo variable unitario. Las cantidades tampoco, ¿no? Claramente. Lo que representan la multiplicación de ambos representan estos agregados. Ahora sí, incrementa tibiamente el porcentaje de la utilidad neta total. Nos modifica, nos disminuye muy poquito. Ven cómo influye prácticamente nada una modificación en el costo fijo, en este caso, que nos estamos moviendo muy cerca también del escenario base, ¿no? Eso también tienen que tener presente. Nos fuimos de 150 a 160 y de 150 a 135. Tampoco es que los costos fijos se movieron demasiado, pero van a ver que la contribución marginal no la modifica en ninguno de los tres escenarios, y que la utilidad neta se ve escasamente alterada. Bien, en el escenario 2 nos queda ver de que el punto de equilibrio en unidades disminuyó, al igual
el punto de equilibrio en pesos. Ahora bien, una vez analizados los 4 supuestos de incrementos o disminución de las variables, cantidad de unidades vendidas, precio de venta, costo variable unitario y costo fijo, si se quiere podemos generar para este ejemplo algunas impresiones que vamos a ver de que cuando modificamos el costo fijo, en este caso no revistió mayor sensibilidad porque la contribución marginal se mantuvo y la utilidad neta aumentó o disminuyó, pero muy poco en proporción. Pero ¿qué pasa? Si vemos alteraciones un poco más sustanciales cuando modificamos los 2 elementos que determinan la contribución marginal unitaria. El precio de venta, que vemos de que generó una mayor sensibilidad en el cambio porcentual de la contribución marginal agregada y la utilidad neta con respecto al total de ventas. Al igual que el costo variable unitario representó algunos cambios. Bien, y el impacto que generó también nuestra cantidad de unidades vendidas. Entonces, el costo modelo volumen-utilidad permite una modelación bastante sencilla en herramientas de hojas de cálculo, bien, y aquí podemos empezar a jugar, si se quiere, y entender cómo se relacionan las diferentes variables. Tengan en cuenta de que estamos bajo el supuesto de que somos gerentes o administradores de una organización y vamos a estar interpretando estos resultados para conocer más cómo se da el fenómeno de mezcla de estos 4 factores que intervienen en el punto de equilibrio de nuestra organización. ¿Bien? Entonces, tienen que imaginarse ese escenario en el cual el administrador o el gerente de la organización, a través de esta herramienta, trata de entender cómo es el comportamiento de estas variables y generar ciertas estrategias o cursos alternativos de acción ante determinados escenarios alternativos. ¿Bien? Genera una expertise para el administrador, tener un cabal manejo de cómo interactúan estas variables para justamente, yo digo jugar, pero en realidad es como tratar de entender cuál es, predecir cuál sería el comportamiento de la utilidad neta ante diferentes escenarios. Si lo siguen al ejemplo que propone Horgreen en su capítulo número 3, donde ve costo, volumen, utilidad, más o menos es el trabajo que hace esta chica que yo les contaba en el día de ayer, cómo hace para analizar los diferentes posibles escenarios que se le daban ante la oportunidad o tomar la decisión si alquilar o no ese espacio, ese stand en esa feria de venta de libros. Bien. Ahora, como yo les contaba ayer, es muy poco probable, es muy de laboratorio esto que venimos haciendo hasta el momento. Es decir, estamos hablando de una empresa simplificada, que prácticamente tiene un único producto y que resulta ilógico pensar de que no se van a modificar
Las cantidades sí es que se modifica el precio, es decir, si aumentamos nuestro precio, seguramente es posible que con una mayor probabilidad de ocurrencia, parte de nuestra clientela prescinda de comprar nuestros artículos. O viceversa, si nosotros disminuimos nuestro precio de venta, quizás tentamos a un nicho de mercado que antes no compraba nuestros productos. Entonces yo les propongo, como última simulación, generar una alteración en conjunto en una misma planilla del precio de venta y las cantidades de unidades vendidas. Bien, vamos a partir sobre el escenario base típico de un precio de venta de 100 pesos, un costo variable de 60 pesos, y en los supuestos 1 vamos a trabajar con un incremento en el precio de venta del 10%, que generaría una reducción en la cantidad de unidades vendidas del 20%, y en el escenario del supuesto número 2, una reducción del precio de venta del 15%, que generaría un incremento en la cantidad de unidades vendidas del 20%. Entonces, recordemos, en el supuesto 1 tenemos un 10% arriba el precio de venta, de 100 a 110, pero una reducción en la cantidad del 20%. Entonces, de 5.000 a 4.000. Y en el supuesto 2, una reducción del precio de venta del 15%. De 100 a 85 y un incremento de la cantidad de unidades vendidas del 20%. De 5.000 a 6.000. Entonces vamos a ver que en el supuesto número 1 tuvimos un incremento en el precio de ventas que nos trajo aparejado una disminución en la cantidad de unidades vendidas. Esto nos generó una alteración porcentual de lo que representa la contribución marginal sobre el total de ventas y una alteración porcentual, pero no absoluta, de lo que representa la utilidad neta sobre el total de ventas. Nos modifica el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien los costos fijos no se modificaron, vamos a tener una contribución marginal nueva que va a estar dada ya no por la diferencia entre 100 y 60 pesos, sino ahora bien entre 110 pesos y 60 pesos de precio de venta y costo variable unitario respectivamente. Bien, entonces al tener una contribución marginal mayor, claramente nuestro punto de equilibrio en unidades va a disminuir de 3.750 a 3.000. Y en pesos también de 375.000 pesos a 330.000 pesos. Y en el supuesto número 2 vamos a tener una disminución del precio del 15% y un incremento en la cantidad de unidades producidas y vendidas del 20%. Entonces vamos a ver que la contribución marginal porcentualmente disminuyó, es decir, con respecto al total de ventas. Ahora es tan solo el 29%. Y en este caso se da que estamos justo en el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque no tenemos una utilidad neta. Bien, eso lo verificamos al calcular el punto de equilibrio en esta situación. Tenemos costos fijos anclados en 150.000 pesos, pero una nueva contribución marginal, dada por un nuevo precio de venta que, por diferencia con respecto al costo variable unitario, nos da la contribución marginal unitaria, en este caso de 25 pesos. Nos da que el que el punto de equilibrio en unidades es de 6.000 pesos. De 6.000 unidades, perdón, justo donde estamos parados. Eso explica que la utilidad neta es de 0. Y al igual calculamos el punto de equilibrio en pesos, que nos da 510.000 pesos, que son los 510.000 pesos en los cuales estamos parados en esta situación. Bien, hasta acá analizamos lo que es el análisis de sensibilidad ante cambios en las diferentes variables del modelo costo-volumen-utilidad. Lo que yo les pido
es si pueden tener a mano el enunciado de el PowerPoint de esta clase, yo lo voy a resolver con Excel, ¿bien? El PowerPoint de esta clase, si no me equivoco, es este, donde nosotros, bueno, nuestra clase comenzaba acá, con el análisis de sensibilidad. Y bueno, nos mandaba a trabajar en la planilla de Excel. Ahora vamos a ver este ejemplo de mezcla de productos. Bueno, vamos a empezar, lo vamos a hacer acá con las diapositivas y vamos a ver cómo se lo trabaja en Excel. Bien, hasta este momento veníamos trabajando el día de ayer en la explicación, desandando conceptos del modelo costo-volumen-utilidad, con lo que es con un ejemplo básico de una empresa con un único producto. Pero bueno, como ustedes sabrán, eso es poco probable que suceda en la realidad, entonces vamos a agregarle una pequeña complejidad ahora, no tanta, es decir, ahora vamos a trabajar sobre 2 productos para dejarles abierta la idea de cómo se trabaja cuando tenemos más de un producto, ¿bien? Entonces vamos a tener, un segundo. Consultas hasta acá, con respecto al análisis de sensibilidad. Aprovecho para tomar un poco de agua. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, seguimos. Vamos a quitar esto. Nos da un ejemplo que dice, supongamos ahora que la empresa fabrica 2 productos. Un producto A y un producto B, del cual se vendió del producto A 100.000 pesos a un precio de venta de 40 pesos, es decir, 2.500 unidades. Y un producto B del cual se vendieron 50.000 pesos a un precio de venta de 25.000, es decir, 2.000 unidades. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que generar la mezcla de productos, determinar cuál fue la mezcla de productos en esta situación. Entonces, participamos en el monto de ventas a cada producto. Nosotros, en el producto A, representa para nosotros la venta de 2.500 artículos sobre la totalidad de nuestros artículos de 4.500, dada esa totalidad por los 2.500 productos A y los 2.000 productos B. Es decir, que de manera porcentual las ventas del producto A son en unidades un 55,56% y del producto B un 44,44%. Nos da alguna información complementaria diciendo de que el costo variable unitario del producto A es de 30 pesos, el costo variable unitario del producto B es de 10 pesos y que los costos fijos totales de la organización son de 40.005 pesos. Ahora bien, determinamos nuestra contribución marginal total. El producto A tiene una contribución marginal de 10 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que su precio de venta es 40 y que su costo variable unitario es de 30 pesos. Y el producto B tiene una contribución marginal de 15 pesos. ¿Por qué? Porque su precio de venta es de 25 pesos y su costo variable unitario es de 10 pesos. Ahora, esa contribución marginal la vamos a multiplicar por los índices que generamos anteriormente, que es la participación en el total de las ventas. ¿Bien? Perdón.
Silenciamos ahí un micrófono abierto, disculpen. Y ahora, ¿qué va a pasar? A esta contribución marginal por producto, contribución marginal unitaria por producto, la vamos a multiplicar por la participación en las ventas de cada uno de esos productos. Es decir, estos 10 pesos de contribución marginal del producto A, la vamos a multiplicar por la participación en el total de ventas del producto A del 55,56%. Y nos da una contribución marginal ponderada de 5,556 periódicos, digamos. ¿Bien? Y para el producto B lo mismo, tenemos una contribución marginal unitaria de 15 pesos, dada por la diferencia del precio de venta de 25 pesos, menos el costo variable unitario de 10 pesos, multiplicada por la proporción de la participación en las ventas del producto B del 44,44%. Nos da una contribución marginal ponderada de 6,66 periódicos. La suma de ambas participaciones de la contribución marginal ponderada para cada producto nos da la contribución marginal ponderada total de 12,22 periódicos. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar que eso es nuestro, o sea, para qué nos sirve, digamos? Vamos a generar un punto de equilibrio donde ahora vamos a dividir al costo fijo total de la organización, ya no por la contribución marginal unitaria, sino bien por una contribución marginal ponderada que construimos con anterioridad y llegamos a que era 12,22. Esperen que termine, por favor, y nos vamos al Excel y ahí respondemos las preguntas. Entonces, si a ese costo fijo total de la organización lo dividimos en este nuevo concepto que es contribución marginal ponderada, nos va a dar nuestro punto de equilibrio en unidades, 3.273 unidades. ¿De qué? Si tenemos dos productos, bueno, ese monto en cantidad de unidades lo vamos a multiplicar nuevamente por el porcentaje en la proporción de ventas que tenía el producto A y el producto B. Entonces, estas 3.273 unidades van a ser un 55,56% producto A y un 44,44% producto B. Entonces, vamos a tener que estas 3.273 unidades van a ser 1.818 unidades del producto A y 1.475 unidades del producto B. ¿Cómo hacemos para saber si es que todo esto es correcto? Bueno, generamos un estado de resultado, donde ustedes ya saben de que el resultado en el punto de equilibrio es 0 y que la contribución marginal alcanza únicamente para cubrir los costos fijos. Entonces, hacemos ventas, precio de venta de A por cantidad de unidades de A, ventas de B, precio de venta de B por cantidad de unidades de B determinadas acá y los precios de venta que son datos, eso nos va a dar las ventas de A y las ventas de B que las vamos a totalizar, los costos variables de A y los costos variables de B que los vamos a restar al total de ventas para obtener la contribución marginal que, oh casualidad, solo alcanza para cubrir los costos fijos del ejercicio y dejarnos un resultado de 0. Y entonces corroborar de que estamos en el punto de equilibrio. Bien, entonces ahora yo les voy a compartir la pantalla de cómo lo armen a este ejercicio en Excel. Bien. Vamos a ver, creo que ahí llegamos a ver todo. Bien. Entonces tenemos que los costos fijos de la empresa son los 40.005 pesos,
que nosotros teníamos un producto A y un producto B, perdón, que pueden ser remeras y pantalones, y en Excel van a ver la facilidad de agregarle cuantas filas se les ocurra. Por ejemplo, en una boutique puede haber 2000 artículos, listo, ponemos remera bordada en la manga, pantalón chupín, bermuda, short de jean, lo que fuera, podemos, para que vean de que, si bien puedan apreciar la facilidad de cálculo que te permite una planilla de Excel versus lo que puede ser difícil de entender en una diapositiva. Entonces el ejercicio nos decía que del producto A se esperaba vender 2.500 unidades, del producto B 2.000 unidades, que nos totalizaban nuestras 4.500 unidades. De acá dividimos, en este caso, las unidades a vender del producto A sobre la totalidad de productos, y nos da los porcentajes de los porcentajes de participación en las unidades de venta. Entonces, vamos a tener tabulados los precios de venta, porque era para el producto A de 40 pesos, para el producto B de 20 pesos. Vamos a tener sus ventas en pesos, el costo variable unitario, la contribución marginal unitaria para cada producto, y acá, para sacar la contribución marginal ponderada, vamos a multiplicar la contribución marginal unitaria por el porcentaje de participación en las ventas. Bien, eso nos va a totalizar estos 12,222 que veíamos en la diapositiva. Ahora, ¿qué hacemos con esta contribución marginal ponderada? Bueno, vamos a, por el momento nada. Primero vamos a determinar nuestro nuevo punto de equilibrio, que va a estar dado, el punto de equilibrio lo vamos a determinar de primera medida, y después qué representa en cantidad de productos para el producto A y el producto B. El punto de equilibrio en unidades va a estar dado como la división entre la celda C5, donde tenemos nuestro costo fijo, y dividido en la celda I10, donde tenemos nuestra contribución marginal ponderada total. ¿Bien? Y eso nos va a dar 3.273 unidades, que es lo mismo que nos daba en las diapositivas. A eso, para obtener cuántos productos del producto A, lo multiplicamos por la participación de ventas, y vemos que generamos esta distribución. Y tenemos la comprobación aquí en el estado de resultados. Bien, cantidad por precio de venta, cantidad por costo variable unitario, nos da una contribución marginal que solo alcanza para cubrir los costos fijos, y determinamos que la utilidad neta es 0, por ende estamos en el punto de equilibrio. Bien, acá termina esta reunión, abrimos una nueva para ver el tema que nos falta. Bueno, ahora sí, arranquemos con la tercera y última parte que nos quedaba de ver para terminar la teoría de este capítulo. Nos quedaba ver el análisis del modelo costo-volumen-utilidad en organizaciones sin fines de lucro, o también entiéndase como organizaciones prestadoras de servicio. En definitiva, aquellas organizaciones en las cuales no se puede expresar el punto de equilibrio en cantidad de unidades físicas, sino más bien en unidades prestacionales de servicio o de beneficiarios. Entonces nos dice, esto se da en empresas de servicio u organizaciones no lucrativas. Nos deberemos centrar en la medición de su producción, que muchas veces no está expresada en unidades tangibles. Entonces, les proponemos un ejemplo
que tiene una dualidad de interpretación que vamos a ver. Consideremos el caso de una agencia de bienestar social con una asignación presupuestaria anual de 900.000 pesos y que la finalidad de esta institución es ayudar a buscar el empleo a personas con discapacidad. Esta agencia complementa el ingreso de las personas con 5.000 pesos de manera anual. Vemos que todos los datos están expresados en la misma unidad de tiempo. 900.000 pesos anuales, tiene una prestación a los beneficiarios de 5.000 pesos anuales. Y además tiene costos fijos por el alquiler de su oficina y los sueldos de los empleados administrativos que anualmente tienen un valor absoluto de 270.000 pesos. Entonces el administrador de este instituto o de organismo quiere saber cuántas personas podrían recibir la asistencia en el ejercicio. Para esto se puede utilizar el costo-volumen-utilidad estableciendo a la utilidad justamente en un valor de peso cero. Q va a ser la cantidad, en este caso, de personas discapacitadas que podrán recibir la asistencia de esta agencia. Entonces vamos a tener, antes igualábamos los ingresos totales a los costos totales. Y vamos a seguir trabajando sobre esa misma función de ingresos, que nosotros lo desglosábamos en ventas, en precio de venta por cantidad. Ahora lo vamos a dejar expresados como ingresos totales anuales, y le vamos a los costos fijos y a los costos variables que estaban en el segundo término, los vamos a traer a través de un movimiento algebraico al primer término, y nos va a quedar la expresión de ingresos menos costos fijos y menos costos variables, igual a que a nada, no nos quedó nada en el segundo término, va a ser igual a 0. Bien, ¿se acuerdan de la fórmula que trabajábamos la clase de ayer? Que el punto de equilibrio del modelo de costo-volumen-utilidad estaba dado en donde los ingresos se igualaban a los costos, tanto fijos como variables. Entonces igualábamos los ingresos totales con los costos totales. Ahora vamos a tratar de manera algebraica de pasar todo hacia el primer miembro, dejando 0 en el segundo miembro, es decir, estableciendo la utilidad en 0 pesos. Ingresos menos costos variables menos costos fijos igual a 0, nos va a quedar esta expresión. Entonces, vamos a ver que los ingresos son de 900.000 pesos, los costos fijos son de 270.000 pesos, un dato, y los costos variables de esta organización van a ser los 5.000 pesos por beneficiario, multiplicados justamente por Q, la cantidad de beneficiarios que para nosotros es incógnita. Entonces, a través de un movimiento algebraico, vamos a restar los 900.000 menos los 270.000, que nos va a dar los 630.000 pesos, y lo vamos a dividir en el costo variable unitario de estos 5.000 pesos que están en el primer término y pasan dividiendo el segundo término. Entonces vamos a poder concluir que en este caso vamos a poder asistir a 126 personas con discapacidad, le vamos a poder otorgar un ingreso adicional de 5.000 pesos de manera anual. Si esta asignación presupuestaria se redujera en un 15%, es decir, los ingresos fueran ahora de 765.000 y no de los 900.000 original, ¿cuántas personas recibirían la asistencia de este instituto o agencia? Vamos a trabajar de igual manera y vamos a ver que ahora las cantidades de personas beneficiarias van a disminuir de las 126 personas a tan solo 99.
Adviértase que mientras el ingreso se redujo en un 15%, el número de personas asistidas se redujo de 126 a tan solo 99. Es decir, que la cantidad de personas beneficiadas disminuyó en un 21,4%. ¿Por qué se da esto? Esto es así porque los costos fijos permanecen constantes, dejando un presupuesto proporcionalmente menor para ayudar a la gente. Bien, y ¿por qué les decía que este ejercicio era con una intención doble, o si se quiere un fin de aprendizaje doble? Porque es lo que pasa de manera inversa a lo que es la ventaja operativa. Nosotros veíamos que la ventaja operativa estaba dada como el mejor aprovechamiento de los costos fijos eh, cuando una organización tenía una capacidad ociosa y podía aumentar su producción sin incrementar sus costos fijos y entonces generar una mejor distribución de estos de manera unitaria, y obtenía una ventaja más que proporcional a la hora de calcular la utilidad neta, que tenía un incremento exponencial con respecto al incremento de la cantidad de unidades producidas y vendidas. Acá, en un análisis diferente, porque en realidad el objeto estaba dado para tratar de explicar cuál es la cantidad de personas beneficiarias o la cantidad de prestaciones de servicio que podemos llegar a generar en una organización, que bien lo vimos que trabajamos sobre la misma fórmula de igualar los ingresos totales con los costos totales. Nos da pie para hacer este comentario, que cuando disminuyen los ingresos totales y tenemos una fuerte presencia de costos fijos, genera un efecto inverso al que tenemos en el supuesto de la ventaja operativa. Ejemplo que también da, y lo comenté en el día de ayer, el libro Horgrim, en su capítulo 3, cuando habla del modelo costo-volumen-utilidad, y habla del ejemplo de las empresas de aeronavegación y cuál es el impacto en su estructura de costos, el fuerte impacto que tienen los costos fijos. Entonces, como para cerrar la idea del capítulo y ver cuáles son todas las virtudes que tiene el modelo costo-volumen-utilidad, podríamos decir de que además de ser una herramienta útil para el administrador, para generarle esa expertise o mejor conocimiento de la organización y cuáles son los escenarios que se pueden, perdón, que se pueden dar ante diferentes supuestos que pueden ser alterados por una variable de manera externa, es decir, el costo variable unitario quizá varía por que, bueno, mi proveedor me aumentó o me disminuyó, o me disminuyó el precio, mi costo variable, que es uno de los ejemplos que también presenta Holgrim para el supuesto de esta chica que está ante la incertidumbre de participar o no de esta feria de venta de libros. Entonces, al empezar a jugar con la interacción de estas diferentes variables y tratar de entender este fenómeno complejo que es la organización, empezamos a entender cómo se manejan estas variables que se empiezan a cruzar y a proyectar en un momento cero qué sucedería si, me aumento, me disminuye mi costo variable, qué sucedería si me aumento, me disminuye mi costo fijo, y cuál es la incidencia en este análisis de sensibilidad, qué pasa porcentualmente cuando aumento el 10% de mi precio de venta,
qué pasa con mi contribución marginal, qué pasa con mi utilidad neta, ver cuál es la sensibilidad que tiene cada variable en función a el escenario probable que pueda llegar a surgir. Es así de que el administrador, al tener cabal conocimiento de cómo se comportan las variables que interactúan dentro de la organización en este análisis de costos, puede diseñar estrategias y puede diseñar también cuál es la estructura de costos que a la organización le conviene. Es decir, me conviene tener costos fijos altos en el caso de la empresa de aeronavegación. Es increíble cómo ante un incremento en la venta de tickets, cómo se multiplica la ventaja operativa de esa organización, que es un indicador, y no deja de ser eso, un indicador que necesita de más información que nutra a la gerencia para la toma de decisiones. Uno se puede llegar a tentar, bueno, mira, esta organización tiene una tremenda ventaja operativa, nos podemos apalancar y podemos crecer de manera ilimitada. Bueno, bárbaro, listo, es real. ¿Qué pasa si? Esa es la pregunta que responde los análisis de sensibilidad. En un contexto como este, por ejemplo, en una pandemia en la cual prácticamente el turismo se redujo a cero. ¿Qué pasa con esas organizaciones que tienen altos costos fijos? Ese efecto inverso que se genera a producto del análisis de la ventaja operativa es muy nocivo para la organización y representó la causal de muerte de muchas organizaciones, principalmente de este tipo, de empresas de transporte que tienen altos costos fijos, que pueden estar dados por las cuotas de los préstamos que tienen que devolver por la fuerte inversión en bienes de capital que tienen para iniciar la explotación de la organización. Entonces, lo que a priori pueda llegar a ser un buen indicador de tener una ventaja operativa alta. Nosotros habíamos visto un ejercicio ayer que creo que daba una ventaja operativa de 5. Bueno, o sea, es decir, que aumentaba, creo que ante un incremento del 30% de la cantidad vendidas, nos daba un incremento del 150% de la utilidad neta. Bueno, sí, pero ojo, porque puede ser que nos suceda a la inversa, que disminuya nuestra cantidad de unidades vendidas en un 30% y hay que ver cómo impacta también exponencialmente, pero de manera negativa, en nuestra utilidad neta. Entonces, en definitiva, termina siendo un modelo muy útil para la contabilidad administrativa, la gerencia de la organización, de modelizar los parámetros de la organización y empezar a mover variables e imaginarse escenarios futuros, tratar de predecirlos y generar estrategias de respuesta a estos diferentes cursos de acción que se pueden tomar. Así que bueno, hasta acá todos los contenidos teóricos de este capítulo.